Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Julian Assange dejaría de ser ciudadano ecuatoriano porque la Cancillería de este país sudamericano le quitó la nacionalidad, por motivos que nadie se explica desde lo diplomático, lo político y también lo humanitario. El acto en sí mismo da cuenta de una condición de extremo sometimiento a una hegemonía política y militar que no acepta que sus delitos y crímenes de lesa humanidad sean denunciados y revelados públicamente. Assange ni Wikileaks cometieron crímenes. Los que lo hicieron siguen campantes con decenas y centenas de miles de muertes en África, Asia y otras regiones del planeta. ¿Cómo se explica todo esto? ¿Qué implica además para Assange en su situación de detenido sin ninguna razón para estar en una cárcel? De esto queremos conversar con quien conoce muy de cerca este lamentable episodio histórico y por eso vamos a conversar con el ex cónsul de Ecuador en Londres, Fidel Narváez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Fidel, qué gusto tenerte por acá. Desde el punto de vista incluso personal, ¿cómo recibiste la noticia de que se le quitaba la nacionalidad a Julian Assange? Bueno, me parece a mí que eso era la crónica de un desenlace anunciado, ¿no? El Ecuador hace muchísimo tiempo, antes de la expulsión ilegal de nuestra embajada, ya le había retirado la protección. Recordemos cómo el último año de Lenín Moreno, Assange fue sometido a unas condiciones violatorias de derechos humanos. Aislamiento total, sin internet, sin visitas, sin teléfono, etcétera, etcétera. Y el desenlace, digamos, fue la salida. Uno de los escudos protectores que el Ecuador, cuando protegía a Assange, estableció fue justamente la nacionalidad. ¿Qué objetivo tenía eso? ¿Protección en qué sentido? La protección de que de acuerdo a la Constitución ecuatoriana, un ciudadano ecuatoriano no puede ser extraditado. Eso es anticonstitucional, claro. O sea, es ilegal. Para empezar, entonces, futuros gobiernos deberían haber respetado esa condición y no haberla atropellado como lo hizo Lenín Moreno, en primera instancia. En segunda instancia, el hecho de que Julián ya se le concedió esa naturalización por razones humanitarias, como una acción de protección, eso es muy importante entender. Sí. Eso es muy importante entender. Obviamente elevaba la disputa diplomática entre el Ecuador y sus oponentes de ese entonces. Eso es algo que han hecho otros países, no es algo excepcional. El propio Reino Unido, ¿no?, le ha concedido estatus diplomático a personas que están siendo procesadas por justicias extranjeras, sí, en el sentido de elevar ese nivel de protección. Además, en el Ecuador, una cosa, Fidel, que es muy importante, aquí se ha otorgado nacionalidad a futbolistas, a representantes comerciales, luego cometen delitos, como por ejemplo pasó con un oficial de los Estados Unidos, y lo que hacen es sacarle, pero no le quitan la nacionalidad. Sí, claro. Lo que es importante entender es que no se trata de una nacionalización, de una naturalización convencional, como claro, lo es como el ejemplo que tú das, un futbolista que se casa aquí o simplemente lo quieren como nacional, o una persona que se casó como extranjero, ¿no? Esto es la combinación tanto de nuestra legislación nacional como de lo que establece la ley internacional de derechos humanos para el caso de los asilados políticos y los refugiados políticos. Ya, pero hay un detalle también importante que hay que considerar, y es que no se procedió con el debido proceso, es decir, no cumplieron todas las etapas, porque además nunca se le consultó, por ejemplo, se contrastó las acusaciones que hizo Lenín Moreno con el propio Julian Assange. No, por supuesto. La excusa que usan ellos, o digamos la leguleyada que usan ellos para la expulsión de Julián, se denomina suspensión temporal de los derechos de nacionalidad. O sea, no es definitiva todavía. Me estoy refiriendo al momento cuando lo expulsaron de la embajada. ¿No? Como la nacionalidad era un obstáculo para poder extraditarlo o para poder quitarle la protección, se inventaron esa figura que no existe en ningún texto
legal. No existe. Yeah. Es como que si a un conciudadano, a una persona que goza de doble nacionalidad, digamos un ecuatoriano que goza de nacionalidad española, italiana, norteamericana, como tenemos cientos de miles, de la noche a la mañana, su segundo país que le había concedido esa naturalización, le dice que temporalmente, por unos días, le quitan sus derechos y lo expulsan del país, sin haberle dado ningún anuncio previo, ni el derecho a un debido proceso, ni el derecho a la defensa. Eso fue lo que ocurrió con Julián en ese momento. Pero a ver, Fidel, además hay una cosa que voy a ser de abogado del diablo, por supuesto. Lo que dicen las autoridades y dijeron en su momento es que él había violado un reglamento que se había acordado, un protocolo, es decir, un mecanismo que habían acordado con él y que él había violado eso, es decir, no dar declaraciones, no recibir a periodistas, no divulgar información, etcétera. ¿Violó ese acuerdo? Eso, primeramente que no lo hizo. Segundo, que no tiene nada que ver con sus derechos adquiridos como un ecuatoriano. O sea, el derecho a la nacionalidad. No tiene nada que ver con eso. Lo otro podría referirse a su estatus de asilado político, pero es también muy discutible, ¿no? Totalmente discutible, ¿no? Es decir, no hay debido proceso, no hay derecho a la defensa, hay un total abuso de la ley cuando se lo expulsa, y es prácticamente la primera vez que un Estado rompe lo que es sagrado en el derecho de la protección internacional, tanto para el asilo político como para el refugio, que es el principio de no devolución, para permitir la entrada de una fuerza extranjera a una legación diplomática. Pero entonces ahí lo que iba a tocar antes de esta precisión tiene que ver con que la figura, la institución del asilo político para el gobierno de Lenín Moreno, que ahora lo refrenda porque no hace absolutamente nada el gobierno de Guillermo Lasso, es la que queda destrozada porque a él no le consideraban, Lenín Moreno, un asilado político porque dicen que esa condición no existía. Sí, pero vuelvo y repito, su condición de nacionalizado ecuatoriano, ¿no?, le da ciertos derechos y ciertas protecciones, y su condición de asilado político le daba otros derechos y otras protecciones. Esa condición de asilado la negaron. La desconocen, le retiran el asilo básicamente, ¿no? Le retiran el asilo y cometen ese crimen, porque es un crimen a sabiendas de las consecuencias que va a tener, porque no puede ser para nadie una sorpresa la situación que tiene Julián Assange este momento, ¿no? Quienes lo entregaron, las autoridades que lo entregaron, que lo acuchillaron por la espalda, sabían exactamente qué es lo que le espera. O sea, todo ha sido básicamente una burda mentira de que habían garantías de que no se lo iba a extraditar, de que va a tener un juicio justo, de que lo único que tenía ahí pendiente era haber roto una fianza con el Reino Unido y que tendría apenas unos mesecitos de cárcel. Todo eso ellos sabían que no era cierto, pero además esa decisión de echarlo no es el resultado de una decisión política para solucionar un problema, una piedra en el zapato. Es el resultado de un acuerdo político que se venía maquinando, que se venía negociando con los Estados Unidos y con los británicos para la entrega de Assange. Ya, porque además en la rueda de prensa en la que el señor José Valencia, canciller de aquel entonces, donde yo estuve presente, él muestra un papel donde dice hay garantías de que Gran Bretaña no le va a entregar a otro país. Después las autoridades británicas dijeron que eso no era así, es decir, sí, ¿cómo quedamos con esa situación? ¿Mostraron un documento que no existía o qué? No, es decir, mostraron un documento que no dice, que garantiza que Julián Assange no será extraditado. Lo único que ese documento dice, porque yo lo conozco y lo he visto, y es ridículo que un diplomático de ese nivel le quiera engañar al país así, ¿no? Porque lo que hacen alusión ahí son a provisiones que habría en la legislación británica en el caso de extradiciones a países donde existe pena de muerte. Pero eso es una generalidad total que la experiencia nos dice que no se ha cumplido, porque ellos han extraditado a ciudadanos a los Estados Unidos, ¿no?, donde son sometidos a condiciones totalmente opresivas y violatorias de derechos humanos, ¿no?
Y entonces es como que alguien le mostrara un papel a alguien diciéndole, la Constitución ecuatoriana prohíbe la tortura, ¿no? Ajá. Pero eso no significa que no le van a torturar a esa persona. Exacto, así es. Pero entonces, para cerrar esta primera parte de Fidel, lo que alegan las autoridades ecuatorianas es que la entrega de la nacionalidad y el pasaporte estuvo viciada de ilegalidades. ¿Cómo es posible que una autoridad, la Cancillería de aquel entonces, haya violentado la ley y entregado un pasaporte, digamos, ilegal? El mismo gobierno que le entregó la nacionalidad, contradictoriamente luego la declara lesiva. Sí, porque fue en el gobierno de Lenín Moreno. Por supuesto. Claro, así es. ¿No? Por supuesto, porque vuelvo y repito, ¿no? La nacionalización de Julian Assange responde a una acción humanitaria y de protección. La Convención para los Refugiados de las Naciones Unidas, de la que somos nosotros parte, firmantes, y que es ley para Suprema, nosotros, sí, por claro. supuesto, establece claramente, ¿no?, el tema de la naturalización de los asilados y de los refugiados políticos y le obliga al país protector a facilitar esa naturalización, obviando una serie de requisitos que podrían ser establecidos en la legislación nacional en casos convencionales. Claro, porque se trata de un caso de humanitario, no puede tener el pasaporte porque dicen que no tenía el pasaporte británico o australiano o lo que sea, pero si está refugiado. Pero por supuesto, Claro. aquí lo que Es ridículo. tenemos que entender es que esto responde justamente a eso. Él está encerrado 7 años o 6 para entonces, dentro de una embajada. Claro, claro. ¿No es cierto? Por supuesto que no va a tener un documento de identidad vigente porque su pasaporte estaba en manos de las autoridades británicas desde hace muchísimos años. Claro, ya claro. estaba expirado, no tiene oportunidad de tener un documento. De hacer el Sí, trámite, digamos. por supuesto. No es una persona que se acerca a migración para que el trámite se haga en los sistemas informáticos que disponen inclusive en un consulado. Él estaba en la embajada, que no tiene medios financieros para sustentarse, ¿no?, que no domina bien el idioma español. Todas esas cosas, ¿no?, el alto comisionado para los refugiados, ACNUR, Así es. ¿no?, lo establece puntualmente y además se lo establece al Ecuador, cuando apenas un año antes el Ecuador hace solicita una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas opiniones consultivas son vinculantes para el país. Te iba a plantear esa pregunta, pero Sí. dejémosle para el segundo bloque, Dale. porque es importante, tengo que hacer la pausa. Dale. Y efectivamente te había planteado esa posibilidad de conversar sobre este tema que es relevante, porque evidentemente tampoco se habla en los medios de esto. Hagamos la pausa y enseguida volvemos con Fidel Narváez para hablar de la situación de Julian Assange. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Conversamos con Fidel Narváez, ex cónsul del Ecuador en Londres. En el final de la primera parte tú mencionabas esto y tenía en el cuestionario previsto que efectivamente este informe del comisionado del ACNUR. En este informe, de lo que yo pude leer, digamos en el resumen que se hace normalmente de estos temas, Ecuador queda muy mal parado, es decir, queda en condiciones incluso de prestigio diplomático muy mal. ¿Qué implicaciones podría tener este informe del comisionado del ACNUR? Bueno, esto te demuestra simplemente que la política internacional ecuatoriana bajo Lenín Moreno simplemente hizo trapo sucio de la legislación internacional y de sus obligaciones bajo los tratados internacionales. Claro. ¿No es cierto?
porque en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? A solicitud del Ecuador, ¿no? Que se nutre de las opiniones de decenas de los más prestigiosos centros de derechos humanos en el mundo, y donde ACNUR también contribuye, ¿no? Le especifica claramente cuáles deben ser las excepcionalidades que se deben considerar en el caso de la naturalización de un asilado político. Excepcionalidades como al tema del tiempo de estadía en el país, el tiempo del dominio del idioma, el tema de los costos, ¿no? Y de que no tenga antecedentes de crímenes o de delitos que puedan afectar. Exactamente. Claro, así es. Exactamente. Pero si es así, te digo, ¿en qué condición queda el Ecuador? Porque digamos que mañana cualquier persona le demanda al Ecuador por haber violado eso, ¿qué efecto tendría eso? Puede tener efectos, y debería tener efectos vinculantes, ¿no? Cuando yo decía que esta es la primera vez que alguien rompe el principio de no devolución, me refería a el hecho de que alguien está protegido dentro de una legación diplomática. Pero podemos encontrar ejemplos que ya se han dado, ¿no? De personas que han sido entregadas a los países persecutores, y en los que después estos víctimas, estos afectados, han demandado internacionalmente en cortes de justicia internacional a los países que cometieron ese crimen, y en los países han tenido que entregar compensaciones. Claro, ¿no? Hay algunos de países europeos particularmente, creo que ahí donde más efecto, importancia ha tenido. Ahora, cambiemos el tema, porque en este esquema de la situación del Julian Assange, más allá de lo que ha ocurrido ya, ¿cuál es el devenir de Julian Assange? Es decir, él podría, digamos, que saliera en libertad, que no le extraditan a los Estados Unidos, él podría demandarle al Ecuador. ¿Cuáles serían los mecanismos de reparación que él tiene? Bueno, habría que ver, y me parece a mí que el espacio que tiene que dilucidar eso es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ese es el espacio donde, hasta donde yo entiendo, ya existe la demanda en contra del Ecuador por el crimen cometido el 11 de abril del 2019. Y eso tendrá que seguir su curso, tendrá que seguirse procesando, y donde, a mi manera de ver, el Ecuador tiene muy pocas posibilidades de salir avante, porque fue la propia Corte la que le advirtió al Ecuador de que no puede romper el principio de no devolución sin darle el derecho al debido proceso y a la defensa de Julian Assange. Claro. Ahora, un elemento que también quizás no se ha divulgado, tampoco se ha conocido a fondo, es que hubo un momento la intención de con pasaporte diplomático sacarle de la legación ecuatoriana en Londres para trasladarlo a otro país. ¿Por qué falló eso? ¿Fue por decisión de Lenín Moreno? ¿Quién tuvo la responsabilidad de impedir esa acción? Sí, eso es algo que se ha mal informado tremendamente, y mucha gente no lo entiende, ¿no? Básicamente el gobierno de Moreno se echó para atrás, ¿no? Porque no son los ingleses los que deben determinar quién es un diplomático ecuatoriano, de la misma manera como no es el Ecuador quien le dice a Inglaterra quién es un diplomático inglés. Ciertamente los estados están en la facultad de acreditar o no a ese diplomático. ¿Sí? De aceptarlo o no. El Ecuador puede rechazar aceptar a un diplomático inglés, pero eso no le quita la condición de diplomático. ¿No? Ese es el fondo de todo, y lo que buscaba el Ecuador y el equipo legal de Julian Assange con esa medida, que vuelvo y repito, no está tirada de los cabellos, porque los propios británicos lo han aplicado en otras circunstancias. No, varios países te entregan el pasaporte diplomático y te facilitan hacer cualquier cosa ahí. Claro. Exactamente. Es quizás la expulsión de ese diplomático. Sí, así es. Pero bajo las inmunidades que le da su condición de diplomático. Pero las versiones que hay es que el gobierno de Gran Bretaña y Estados Unidos le dijeron a Lenín Moreno, ni se le ocurra hacer eso. Claro, y por eso se echaron para atrás. ¿No? Y por eso es que se echaron para atrás, porque también significaba elevar el nivel de la confrontación diplomática con una carta muy poderosa, ¿no? Que finalmente
si tú quieres, tenía que ser dirimida por una corte internacional, Claro. para que la corte internacional decida quién tiene la razón. Si los británicos, al desconocer, A un ¿no?, diplomático. el derecho del Ecuador de nombrar sus diplomáticos, o el Ecuador, ¿no? Y esa decisión de una corte internacional podía estar hecha solamente a pedido del Ecuador. O sea, no necesitaba tener la anuencia de los británicos para dirimirse en ese espacio, ¿no? La corte puede dirimir inclusive sin la anuencia de los británicos. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Cuál hubiese sido el resultado positivo de que, por ejemplo, se accedía a que Julian Assange con pasaporte diplomático saliera de ahí? ¿A dónde se hubiese ido? ¿Al Ecuador no hubiese llegado? Bueno, ya eso no habría que ver en su momento, dependiendo de las condiciones, ¿no? Lo que hay que entender es que Julián está perseguido por la mayor potencia Porque militar. la idea hubiese sido que tuviera el destino que tiene Edward Snowden, es decir, una protección de un Estado, no digo que sea Rusia, pero podría haber sido cualquier otro, que efectivamente garantice sus derechos y su protección. Sí, pero lo que hay que estar conscientes es que hay muy pocos, son las excepcionalidades, los estados que se van a atrever, ¿no?, a confrontar la persecución de la mayor potencia del mundo, ¿sí?, obviamente en base al derecho internacional, Claro. en base a la igualdad que deberíamos tener todas las naciones en la arena internacional. Muy pocas lo hacen. Recuerda tú que Snowden, antes de solicitar asilo a Rusia, solicitó asilo a decenas de países, sobre todo europeos, Que le negaron. y ninguno se atrevió Claro. a darle la protección. Pero entonces, en esa lógica, yo te diría, para pensar más en el futuro o en el devenir, en el contexto que estamos viviendo, Julian Assange está condenado de por vida a estar en una prisión mientras no se resuelvan todos los recursos que están apelando una potencia que no tiene jurisdicción en Gran Bretaña. Bueno, es de esperarse que el sistema jurídico británico, a la larga, al final, con toda esta serie de atropellos que ha sufrido Julián también por parte del sistema jurídico británico, Claro. ¿no?, finalmente haga valer su jurisdicción y deniegue esa extradición. Si no lo hacen ellos, tendrá que hacerlo la Corte Europea de Derechos Humanos. Esa es otra instancia. Pero que le llevará superior. más tiempo preso. Porque no quiere decir que con eso quede en libertad. No quiere decir que eso es libertad, pero eso depende enteramente de una jueza o de la Corte Británica. Depende enteramente de ellos. La única razón por la que la tienen todavía en una prisión de máxima seguridad es por supuestamente el riesgo de que nuevamente él vuelva a pedir protección en una alegación diplomática. Para cerrar entonces, Fidel, en las condiciones políticas de Gran Bretaña, con el gobierno, el primer ministro que tienen ahí y la estructura, digamos, ideológica, mediática que se plantea, parecería que esto podría tener un largo plazo todavía de desarrollo. ¿Crees que las condiciones políticas, si cambian, también favorecen a Julian Assange? Sí, yo creo que las condiciones políticas si hubiesen sido diferentes. Si no estaba Boris Johnson. En el caso de que hubiese estado, por ejemplo, un gobierno laborista, pero con Jeremy Corbyn, que ya se ha pronunciado él y muchos notables líderes laboristas se han pronunciado a favor de Julián, en contra de la extradición. Otro sería el cantar, porque el trasfondo de todo esto es político. El trasfondo de todo esto es político. Cuando una jueza decide tenerlo todavía en una cárcel sin sentencia, sin deuda con la justicia, después de haber ganado su primera instancia de extradición, es una decisión política, no es una decisión jurídica. Y la decisión de Lenín Moreno de atropellar la Constitución ecuatoriana, de atropellar la legislación internacional sobre asilo político, ¿no?, de darle esa vergüenza al país, es una decisión política. No tiene nada que ver con la legalidad, como no tiene nada que ver con la legalidad el quitarle la nacionalidad a Julian Assange. Es una decisión política y de mala fe. En el caso de que hubiese ganado las elecciones de Andrés Arauz, ¿crees que efectivamente se habría posibilitado, favorecido esa reparación? En el caso de que hubiese ganado Andrés Arauz, yo creo que el Ecuador por lo menos no hubiera hecho el caso omiso de sus obligaciones internacionales como país que le concedió el asilo político. No creo que las Cortes estuvieran sometidas a la presión política para hacer lo que están haciendo, retirándole la nacionalidad.
¿no? El Ecuador podría haberse convertido nuevamente, por lo menos en un país veedor de ese proceso judicial. Tendría que estar recibiendo, Julián, atención consular, ¿no?, de su país, que no lo ha tenido, ¿no? La Defensoría del Pueblo le queda debiendo al Ecuador porque no ha hecho prácticamente nunca nada en favor de el ciudadano Julian Assange, ecuatoriano, claro. Inclusive si no fuese ecuatoriano. Así es. ¿No? Julian Assange ha sido sometido a una serie de violaciones de derechos humanos por parte del Estado ecuatoriano, y la Defensoría tendría que actuar ahí de oficio. Claro que sí, gracias Fidel, muy amable por atender esta invitación. Y este tema, además de doloroso en el plano periodístico, efectivamente es una mancha en cuanto a la defensa del periodismo en general, pero en particular a la denuncia de delitos de lesa humanidad que hizo Julian Assange y Wikileaks, que lo deberá seguir haciendo, no importa si está o no él detenido. La verdad saldrá a la luz porque efectivamente, más allá de las veleidades políticas, el periodismo es un oficio para descubrir y mostrar la verdad. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.